Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí, hermanos, para compartir la palabra del día de hoy. Reciban saludos del pastor Javier. Él en esta ocasión pues no está aquí para compartir la palabra. Como la mayoría de ustedes saben, el pastor Javier y algunos otros servidores también en estas fechas regularmente tienen la salida a Guadalajara, ¿verdad? Está el seminario para pastores y pues ellos en estos días han estado allá. Parece que salieron a la ciudad de Guadalajara desde el día lunes, desde antier. Entonces pues ellos están allá ahorita edificándose también para traer alimento para la iglesia. Reciban un fuerte abrazo, un saludo de parte del pastor, ¿verdad? En esta ocasión me tocó a mí compartir la palabra, hermanos. Entonces pues gracias a Dios por la vida de todos ustedes, de los que atendieron a la cita el día de hoy, ¿verdad? Qué bueno, porque en vez de quedarnos en la casa a dormir, a descansar, decidimos venir a edificarnos, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para que el Señor me use, para que el Señor hable a través de mí a ustedes y también al mismo tiempo, pues también yo sea edificado también, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora, mi Señor, porque sabemos que eres bueno, Señor. Porque eres misericordioso, Padre Santo, Señor, y porque tomas a bien el bendecirnos cada día, Padre. Creemos, Señor, que con algún buen propósito, Señor, nos has traído aquí. Has proveído, Señor, para que pudiéramos llegar también aquí, mi Dios. Gracias, Padre Santo, Señor. Te exaltamos, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu fidelidad y tu amor, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, a cada momento, mi Señor. Eres fiel, mi Señor. Por eso es que también, Señor, te pedimos perdón, Señor, en esta hora por nuestras faltas, por nuestras ofensas, por todo aquello, Señor, lo cual ofende tu santidad, mi Dios. Perdónanos y ayúdanos a entender, Señor, lo delicado del pecado, Señor. Debemos ser limpios delante de ti. Dice tu palabra que sin santidad nadie te verá, mi Dios. Queremos ser santos, queremos vivir una vida en santidad limpia, íntegra, mi Dios. Gracias, Padre Santo, Señor. También te pido en esta hora, Señor, que me uses, Padre. Que me uses, que me des sabiduría para compartir tu palabra, mi Dios. Que sea yo únicamente hablando lo que tú quieras que hable, enseñando lo que tú quieras que enseñe y al mismo tiempo también edificándome a mí mismo, Padre Santo, Señor. Padre bendito, Señor, también que los hermanos que el día de hoy están aquí, Señor, tengan un corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Y que después de recibir tu palabra, Señor, la pongamos en práctica, Señor, en nuestra vida cotidiana, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, el tema que les voy a compartir el día de hoy tiene como nombre Creciendo como Jesús. Para aquellos que quieran tomar sus notas, pues lo vayan anotando, ¿verdad? Lo que más se les haga importante, interesante. Realmente la palabra de Dios, pues todo es interesante, ¿verdad? Todo es importante para nosotros, pero qué mejor que anotar en un cuaderno y llevarnos la enseñanza, pues para seguir entre semana, pues dándole una repasadita, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar, hermanos, con nuestro tema. En nuestra vida, hermanos, perdón, porque le venía aquí tantito a la tabla, le piqué donde no era, ahí está. En nuestra vida, cada etapa del crecimiento es muy importante para nosotros, para todos los que estamos aquí presentes el día de hoy. Dios nos dio la oportunidad de nacer, pero también ahora Él quiere vernos crecer y a Dios le importa ver cómo crecemos. Vamos a hablar de cómo creció Jesús, ¿verdad? Por eso nuestro tema tiene como título Creciendo como Jesús, ¿verdad? Muchos nos podemos imaginar, no, pues Él creció grandito, grandote, Él creció chaparrito, no. Entonces, Dios nos dio la oportunidad de nacer, pero también Él quiere vernos crecer. Él quiere vernos cómo nos desarrollamos como sus hijos en este mundo. Así como Jesús, hermanos, nació, al ir creciendo, fue experimentando cada etapa de su vida, como fue su niñez, su adolescencia y su vida de adulto. Pues Jesús también nació, igual que nosotros, un bebé, al cual abrazaban, le cambiaban pañales, le daban su biberón. Nosotros que estamos aquí de la misma manera cuando nacimos fue lo mismo. Después llegamos a una etapa donde empezamos ya a desarrollarnos como niños, corríamos, crecíamos, hacíamos travesuras, muchas veces nos disciplinábamos porque muchos de los que estamos aquí seguramente unos éramos más hiperactivos que otros, ¿verdad? Entonces debemos entender lo importante que es el crecimiento
para nosotros los hijos de Dios. Vamos ahí, por favor, a Lucas 2:52, hermanos, por favor. Dice así, hermanos: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Si nos ponemos a ver, no dice que nada más Jesús creció, fue un hombre grande. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en sabiduría, número 1. Número 2, ¿cuál, hermanos? En estatura. Y número 3, en favor de Dios, delante de toda la gente. Entonces vamos a analizar un poco el primer punto, que es crecer en sabiduría. Alguna vez, hermanos, cuando éramos niños, a lo mejor todavía se acuerden unos, muchos dicen, ¿cómo te vas a acordar cuando eras niño? Yo tengo recuerdos todavía de cuando era niño, no sé por qué, pero tengo recuerdos. Yo creo que algunos de ustedes también. Muchos dicen, yo me acuerdo ya de mi adolescencia, ¿no? O sea, creo que todos recordamos nuestra niñez. Algunos tuvimos una niñez muy agradable, muy bonita. Otros tuvieron una niñez más sufrida quizás, pero todos recordamos en cierta manera cuando fuimos niños, ¿verdad? Cuando nosotros éramos niños, muchas veces la gente nos veía, iban a la casa o nos veían en algún lugar y le decían a nuestros padres, oye, ¿cómo ha crecido tu hijo? Íbamos a la escuela y decían, has crecido mucho, ¿verdad? Nosotros quizás no lo podíamos notar. Muchas veces también iban las personas a la casa de cada uno de nosotros con nuestros padres y le decías, oye, tu niño le ha crecido mucho el pelo, tu niño ha engordado un poquito, oye, ¿qué le pasa a tu niño? Ahora en esta ocasión a tu niño lo veo muy delgado, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de situaciones nosotros la vivimos. Algunos de los de aquí, no sé si todo el tiempo, porque regularmente a los niños siempre les hablan bonito, ay, qué hermoso niño, qué hermoso está el bebé, ¿verdad? Yo no sé si sus padres les comentaron, algunos amigos, amistades, familiares o alguien, pero esa es una etapa, ¿verdad? En la que llegamos a pasar todos. Uno, fíjense, nunca estaba tan de acuerdo en esos comentarios, ¿verdad? Porque se le hacía a uno un poquito quizás enfadoso, quizás nos sentíamos incómodos porque no nos gustaba que nos dijeran ese tipo de comentarios. Hay muchos niños que sí les encanta, hasta se ponen a un lado de las personas y luego le empiezan a hacer así gestos o algo para que, ay, qué bonito está el bebé, ¿verdad? Pero a lo mejor para muchos en su tiempo era incómodo. Nos decían nuestros padres, fíjense, muchas veces yo recuerdo, decían, le ayudan a limpiar su casa a su madre, porque van a venir visitas, van a venir sus tíos de México o de X lugar, ¿verdad? Y yo me acuerdo, yo en lo personal, yo no sé ustedes, pero yo realmente casi como que ni quería que fueran visitas. Porque cuando llegaban las visitas, lo primero, luego, ay, qué grandote estás. Y no, para mí a mí no me gustaba, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas en las cuales, sí, ya va a venir mi tío, qué padre, pero bueno, a mí en lo personal no, ¿verdad? Entonces, muchas personas tienen también por costumbre, no sé, cuando los niños están pequeñitos, ven al niño y dicen, está muy hermoso el bebé. ¿Y qué hacen? Van y lo agarran, ¿de dónde lo agarran? Lo agarran de sus cachetitos y le jalan a los cachetes, ¿verdad? Y los niños a veces hacen así, se jalan, pero uno piensa que es, no sé, a uno se le hace curioso, pero a los niños igual a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, es algo que creo que hasta el día de hoy, pues, todavía sea un poco molesto para los niños, ¿verdad? Nosotros, hermanos, quizás no podíamos notar mucho nuestro crecimiento, pero todas las personas que se aproximaban a visitarnos o que nos veían, que ya tenían un tiempo, hermanos, yo creo que ellos sí se daban cuenta de lo que estaba pasando. Fíjense, por ejemplo, nosotros que tenemos tiempo ya en la iglesia infantil, ya tenemos, ¿no? Yo creo que ya más de 10 años, gracias a Dios. Y llegamos a ver hermanas que llegaban embarazadas, después ya no las veíamos embarazadas, pero ya llegaban con un bebé en brazos, ¿verdad? Y ya pasaban al bebé al salón, parece que es a los 40 días en adelante, y son bebés que muchas veces todavía recordamos mucho, porque son bebés que hay veces que lloraban y lloraban y lloraban, ¿verdad? Después de un tiempo, el bebé crecía,
a los 3 años el bebé pasaba a ovejas, así están denominados, pues tienen por nombre cada salón, ¿verdad? Cada etapa de donde pertenece, cada etapa de los niños, del crecimiento de niños de acuerdo a la edad. De 3 a 7, ovejitas. De 7 a 10, leones. Y de 10 a 13 son las águilas, ¿verdad? Pero luego no sé qué pasa. Muchas veces ha pasado aquí en esta iglesia que cuando los niños ya salen de 13 años, hay veces que no alcanzan a salir, los dejamos de ver por un tiempo a los niños. Los dejamos de ver por un tiempo. Hay veces que han tardado, no sé, 1 o 2 años en volver. Y cuando regresan los niños, ya no los conocemos. Hay un niño aquí en la iglesia que dejaron de venir de repente sus papás. Y cuando volvieron sus papás, yo le dije al niño, oye, ¿tú eres fulanito de tal? Y dice, sí, yo soy fulanito de tal. Ay, caray, o sea, la vocesona, o sea, todo un adolescente ya, ¿verdad? Cuando los jóvenes llegan a una edad, hermanos, entre los 12, 17 y 18 años, es una etapa muy complicada, ya que en esa etapa de su vida, muchos adolescentes creen tener siempre la razón. ¿Por qué? Porque ahorita los jóvenes están muy involucrados en las redes sociales y sus papás creo que ya casi no les pueden decir, oye, mi hijo, te quiero decir, yo lo sé, papá. Investigué en internet y ahí tenía toda la información. Muchas veces los jóvenes no se dan cuenta, los adolescentes, que mucha información de la que existe en las redes sociales es una mentira, ¿verdad? Entonces, sí suele suceder eso, hermanos. Ellos piensan que tienen la razón en todo y se les olvida que su padre es la autoridad en su hogar. Y si les quieren decir algo o les quieren dar un consejo, ya no lo permiten, ya no lo quieren aceptar. La edad de la adolescencia es una edad bien bonita como todas las etapas de nuestra vida, ¿verdad? Pero la verdad es una etapa muy difícil porque es una edad donde muchas veces ni uno solo como adolescente se entiende. El papá no puede siquiera decir algo a la mamá porque los adolescentes muchas veces no me quieren, pero me voy de la casa. Yo alguna vez pensé, me voy de la casa. Y después, cuando pensé, pero me voy de la casa, porque no me entiende mi padre. Y luego, a los 3 minutos recapacitaba y decía, ¿y a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a recibir con este genio que me cargo? Nadie me va a soportar. Y ya cambiaba y ya empezaba a sujetarme pues a mi papá, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora les quiero decir que el ser humano no solamente crece físicamente. Hay muchas formas en las que podemos crecer, no por el hecho de que una persona mida 1,80 m, 1,90 m, quiere decir que está dotado y tiene la capacidad de una inteligencia súper tremenda, porque muchas veces podemos ver personas muy grandes de tamaño, pero la verdad son unos niños. O muchas veces podemos ver personas muy bajitas y son muy inteligentes, ¿verdad? Así es que la inteligencia, la sabiduría no se mide por estatura. La inteligencia, la sabiduría, Dios nos la da y aquel que busca más a Dios es el que la encontrará, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que Jesús creció en sabiduría. Les voy a hacer es una pregunta para todos. ¿Les gustaría, hermanos, tener mucha sabiduría? Porque también es una pregunta que me hago para mí mismo. Esa me la hago yo. Y yo me digo, Daniel, quisieras tener mucha sabiduría. Y claro, la respuesta que deberíamos de dar cada uno de nosotros, claro, nos gustaría ser personas sabias, personas con mucha sabiduría para tratar, para hacer lo recto delante de Dios, para agradar a Dios. Entonces, si nosotros somos personas sabias, nos irá mejor en la vida, ¿verdad? Entonces, claro que nos gustaría ser personas llenas de sabiduría para que de esa manera aprendamos a tomar buenas decisiones, porque muchas veces, aunque seamos personas grandes de estatura, no somos sabios y tomamos decisiones erradas, las cuales nos llevan a tener problemas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por causa de tomar malas decisiones, nos vemos metidos en grandes problemas. Alguna vez, no sé si alguno de ustedes ha tenido problemas en sus vidas por haber tomado una mala decisión.
Yo les quiero decir una cosa, quizás en el mundo, en la vida secular, siempre el ser humano hace lo que le place y hace lo que cree que le conviene, pero no debería de ser así, porque nosotros ya no vivimos por decisión, vivimos por dirección, y aunque nosotros quisiéramos tomar una decisión, primero debemos tomar la dirección de Dios para saber si es correcto lo que vamos a hacer, para después no lamentarnos por lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces a lo mejor han hecho un negocio y sale mal? ¿Cuántas veces toman la decisión de decir una mentira a su esposa, a su esposo, en el caso de los jóvenes a sus padres, y después esto trae gran consecuencia porque no supimos ser sabios para llevar este asunto? Les quiero decir, hermanos, fíjense bien, Jesús fue una persona sabia. Jesús tenía respuesta para todo y la gente lo buscaba para escucharlo. No sé si recuerden cuando se perdió en el templo, ¿dónde estaba? Todos querían escucharlo porque dice la palabra de Dios que él hablaba con sabiduría. Siempre tomaba decisiones sabias. ¿O dónde han visto ustedes, hermanos, en la Biblia que alguien se quejara de los errores de Jesús? Aún, hermanos, fíjense bien, cuando Jesús estaba a punto de morir, no encontraron falta alguna en él para culparlo y decir, por eso es por lo que te mueres. No, él murió injustamente. Jesús murió injustamente, pero gracias a Dios por su muerte, porque esto llevaba el propósito de redimir a la humanidad. Entonces Dios supo, porque aun cuando él vivió una vida recta, Dios descargó su ira santa en él y nosotros fuimos liberados del pecado, ¿verdad? Ahora la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es lo que realmente nos da la sabiduría, hermanos? ¿Qué es lo que realmente nos da la sabiduría? Pero la sabiduría verdadera, hermanos, fíjense, porque muchas veces las personas creemos que somos sabios y decimos cosas, porque existe la sabiduría terrenal y existe la sabiduría de Dios, ¿verdad? La sabiduría terrenal, lo que les comentaba hace un momento, nos lleva a cometer grandes errores en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, en todo lo que emprendemos sin consultar a Dios, sin tomar la dirección de Dios, nos lleva a cometer grandes errores, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Santiago 3:5, dice así, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Fíjense bien, entonces no solamente hay una sabiduría. Para todo aquel que se diga ser sabio o que nos digamos ser sabios, no es verdad. No solamente hay una sabiduría, hay dos sabidurías. Por eso dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Dice el versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué? Precisamente porque no tenemos el conocimiento de quién es Dios, porque no queremos informarnos, porque nos da flojera ir a la Biblia y queremos hacer lo que bien nos parece a nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo también 17, enseguida ahí mismo dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense qué padre, esa es la verdadera sabiduría. Entonces, ¿qué es? Primero viene de lo alto. Sabemos que al decir viene de lo alto quiere decir que viene de Dios, ¿verdad? Pero también dice, hermanos, que la verdadera sabiduría dice que es pura. Algo puro es algo limpio, es algo sin contaminación, es algo sin mancha, es algo que nos va a nutrir. Después dice que es pacífica. ¿Qué significa que es pacífica? Que si nosotros somos sabios, tendremos esa paz, tendremos esa tranquilidad, tendremos la confianza, hermanos, plena en Dios. También dice que es amable, tendríamos que ser amables. Benigna, tendríamos que hacer cosas buenas. No digo que somos buenos, porque sabemos que bueno solamente es el Señor, pero nosotros podemos hacer cosas buenas, ¿verdad? Pero dice también que es llena de misericordia, tendríamos que ser misericordiosos los unos a los otros.
Y muchas veces nosotros como cristianos no nos gusta ser misericordiosos porque nos pesa desprendernos, nos pesa ayudar y dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces, la palabra de Dios es clara y nos dice cada una de las características. Pero aparte de todo esto, hermanos, dice la palabra de Dios que da buenos frutos. Fíjense, creo que algo que sembremos en nuestro corazón, que sea como lo primero de arriba, esa sabiduría terrenal, por consecuencia no va a dar buenos frutos. Lo que sembremos, cosecharemos. Si sembramos bien, vamos a cosechar una cosecha saludable, una cosecha abundante. Pero si sembramos mal, lo más probable, hermanos, es que no cosechemos nada, ¿verdad? O cosecharemos enemistades, contiendas y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Esta sabiduría, hermanos, es la sabiduría que nos edifica, la sabiduría de Dios, y solo la encontraremos en la palabra de Dios cuando vayamos todos los días a la escritura, a la oración, a la meditación, pero ahorita vamos a hablar de eso, hermanos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7. Si me quieren acompañar ahí, por favor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7, dice: respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, para poder entender primero qué es la sabiduría, primero debe existir el respeto de nosotros hacia Dios. No pretendamos respetar a las personas si no respetamos a Dios. Como consecuencia terminamos respetando a las personas, pero dice así: respetar al Señor es el principio de la sabiduría. ¿De qué manera lo respetamos? Lo respetamos cuando seguimos los mandamientos, cuando oramos, cuando tratamos a nuestra esposa de buena manera, cuando educamos a nuestros hijos en los caminos del Señor, de esa manera. Y si no lo hacemos de esa manera, es porque estamos despreciando la sabiduría. Y dice la palabra de Dios: los tontos desprecian la sabiduría. Nosotros no debemos despreciar, hermano, la sabiduría. Al contrario, debemos ir a la palabra para empezar a entender cada día más. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Cuando nosotros respetamos a Dios, como consecuencia aprendemos a escuchar el consejo de nuestros padres, los jóvenes, ¿verdad? Y también los adultos. En este momento que todavía algunos tenemos padres, algunos a lo mejor ya no, pero también, o sea, el respeto a nuestros padres, el respeto a nuestros pastores, el respeto a nuestras autoridades. A muchos jóvenes, como les decía hace un momento, no les gusta escuchar a sus papás y se molestan porque ponen reglas en su casa. Ustedes como jóvenes que están aquí, deben entender que ellos son autoridad, que nosotros somos autoridad y tenemos una encomienda muy grande delante de Dios. Un padre que ama a su hijo nunca le va a dar una mala instrucción, al contrario, un padre que ama a su hijo siempre va a querer lo mejor para él. Dice la palabra de Dios: ¿qué padre que ama a su hijo, si le pide pan le da una piedra? O si le pide un pez le dará una serpiente. Nunca. Por eso tengan seguro, jóvenes, en su corazón, que cuando uno de padre le quiere dar un consejo a sus hijos, es porque quiere uno lo mejor para ustedes, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Así que nosotros, o los jóvenes también, cuando escucha uno a sus padres, es muy bueno. Cuando siguen las reglas que ponen en su casa o que ponemos en nuestra casa, es muy bueno. Porque donde quiera las reglas van a ser buenas. No sé si alguien de aquí juega fútbol, hay reglas. Van al banco, si no tomas tu turno y te esperas al número que te toca, no te atienden, hay reglas. Si vas a la tienda, al Walmart, al Minisuper o a cualquier lugar que vayas, si no te formas, no te puedes brincar, porque hay reglas, te brincas y te va a ir mal. No puedes destapar unas sabritas antes de pagarlas, porque hay reglas. Entonces, les quiero decir, si en todo el mundo hay reglas en lo secular, y las respetamos sobre todo, porque si las respetamos, ¿por qué las reglas del hogar, las reglas espirituales, por qué nos las queremos brincar, verdad?
También el estudio principalmente en la escuela, fíjese bien, es muy importante hablando secularmente, y esto en el caso de los jóvenes, pero ¿saben qué? También en el caso de los adultos, porque hay muchos adultos que quizás no tuvimos mucho estudio, pero todavía estamos a tiempo. Dicen, no, ya para qué, ya me casé, ya estoy viejo, es más, ya de nada sirve. No, el estudio siempre va a ser bueno, ¿verdad? Entonces, el estudio siempre nos va a ayudar para desenvolvernos. ¿En dónde? En la vida diaria, en la vida cotidiana, ser más sociables, también para poder tener un mejor empleo y de esa manera tener un mejor sustento económico también, ¿verdad? Porque desgraciadamente ahorita a la juventud quiere tener sustento económico, pero no quieren ser jóvenes responsables. Desgraciadamente, yo por ejemplo en Siracuaretiro, donde vivo, veo muchas personas jóvenes, chavos de 12, 14, 18 años, traen unos carros nuevos y digo yo, pues sus papás tampoco no tienen recursos, ¿cómo le harán? Bueno, ellos saben cómo andan, pero les quiero decir, hermanos, muchos jóvenes de los que nosotros hemos visto que andan así de esa forma, que llevan ese tipo de vida, después nos damos cuenta, no, pues ya no está. Bueno, ustedes se imaginan, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, chavos, es importante, jóvenes de verdad, que reciban el consejo de sus padres, ¿verdad? Y que se dejen ser guiados, que se dejen ser instruidos, que no hagan lo que ustedes quieren, que no actúen bajo su propia sabiduría, que actúen bajo la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, también la falta de la sabiduría la podemos ver muchas veces en el área de los adultos, en el trabajo, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, en el trabajo, ¿por qué? Si yo soy bueno para trabajar, yo cumplo con lo que me ponen, yo cumplo con mis tareas, yo hago todo lo que me dicen, pero muchas veces es como el arroz, es blanco completamente, pero si lleva un prietito, dos, dice, no, pues ya no es blanco completamente, ya viene con un prietito en el arroz, como luego dicen. Es la misma situación. La persona en su trabajo, el adulto, podemos decir, es que yo soy una persona responsable, un peón responsable, pero cuando menos acordamos, hermanos, nos estamos quejando de nuestro pastor, de nuestro patrón, perdón, diciendo, ¿y esta qué se cree? Es lo que puede decir. ¿Y qué se cree para que me dé órdenes? Pues ¿qué se cree? Nada más, hermanos, les quiero decir, se cree el patrón porque es el patrón. Entonces, seamos sabios y aprendamos a respetar a nuestros patrones porque ellos son autoridad y aunque muchas veces se nos pase y nos duela a nosotros, así es y así seguirá siendo. Yo les quiero contar un poquito, por ejemplo, de un vecino que yo tengo. Y pues me da tristeza su manera en que habla. Yo le he compartido de la palabra, le digo que no es correcto como él piensa, pero bueno, él dice, seguido está ahí de vacaciones, pues, ¿verdad? Y él dice, no, pues es que no tengo trabajo ahorita, pero ya voy a buscar, ya encontré un trabajo. ¿Y qué es lo que haces? No, pues lo que pasa es que miren, vi un trabajo y fui con la persona y me dice don Dani, ¿sabe qué don Dani le quiero decir? Yo soy claro y hablo con mi patrón. Yo le digo, mire patrón, a mí me gustaría trabajar con usted, pero la realidad es que, ¿qué horarios tiene usted? Porque antes de casi que usted me los diga, yo le quiero decir que yo trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y no más. La otra es que también yo sé que usted tiene reglas, pero las reglas que usted tiene a mí no me gustan. Si usted quiere que yo le ayude, las reglas las voy a poner yo. Así me dice, digo yo, ay, ¿verdad? Entonces, pues, creo que le falta sabiduría, pero les voy a decir una cosa, hermanos, le falta sabiduría porque no conoce a Dios. Si él conociera a Dios de verdad, no diría eso. Debemos compartirles de Dios, que ellos tengan la sabiduría de Dios, no esa sabiduría diabólica y terrenal. Hay otra persona también, por ahí muy cercana también, que también él tenía un empleo muy bueno también, ¿verdad? Tenía un empleo muy bueno, tenía prestaciones, tenía seguro social, su patrón le ayudaba y de verdad era increíble cómo le ayudaba. Pero una vez él me dice, es que le digo, oye, qué padre que tu patrón te ayuda. No, no es que me quiera ayudar, lo que pasa es que él se burla de mí. Dice, pero yo un día le voy a demostrar que voy a ser mejor que él. O sea, imagínense, tenía un aguinaldo de 100,000 pesos al año. ¿A quién le dan un aguinaldo de 100,000 pesos? Falta de sabiduría también, ¿verdad? Y muchas veces así, hermanos, así suceden.
Ahora, hermanos, algo muy importante es sobre el crecimiento espiritual. Esto se logra, hermanos, solamente estudiando, ustedes saben, la palabra de Dios todos los días, lo más posible. Yo no digo que muchas veces todos trabajan, todos tenemos que trabajar, no se puede estar ahí leyendo la palabra de Dios, pero cuando tenemos los tiempos de descanso en la casa, ¿verdad? Entonces, sabemos que si nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí encontraremos muchísimas enseñanzas y principios, hermanos, que nos ayudarán en nuestra vida diaria y en cada etapa de nuestro crecimiento. Así como fuimos niños, adolescentes, ahora ya somos adultos. Fíjense bien, fuimos niños, adolescentes y ahora ya somos adultos. Todos los que conocemos de Dios o que no conocemos de Dios antes, cuando éramos niños o adolescentes, vivíamos también una vida natural, con la naturaleza caída. Pero ahora somos adultos todos los que estamos aquí. Por consecuencia, tenemos que tener una vida diferente, ¿verdad? Si me quieren acompañar, por favor, ahí a 2 de Timoteo 3:15 y le vamos a dar lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Timoteo, 3:15 dice: desde niño conoce las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Fíjense, hermanos, qué importante, dice desde niños. Aquí lo podemos aplicar, hermanos, qué importante los niños que traen a la iglesia infantil. Desde cunero y de ahí para adelante, en cuanto empiecen a tener uso de conciencia, aunque sea un poquito, los niños empezarán a captar lo que es la palabra de Dios. Pero también podemos aplicarlo a todas las personas que llegan o que llegamos nuevas al conocimiento del evangelio el día que le entregamos la vida a Jesús, ¿verdad? Desde ese día somos como niños, ¿verdad? Pero también nosotros, cuando nos involucramos de ahí en adelante, también habrá crecimiento espiritual en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso dice: desde niño conoce las sagradas escrituras que te pueden llevar a ser sabio. ¿Por qué dice que te pueden llevar a ser sabio? Porque si nosotros hacemos a un lado todo y nos importa poco lo que la palabra de Dios diga, de nada sirve, o si lo hacemos superficialmente. Pero si nosotros vamos a la escritura, escudriñamos la palabra de Dios, leemos detenidamente y decidimos ser obedientes a la palabra de Dios, Dios nos va a dar la sabiduría. Y sobre todo dice, esa sabiduría te llevará a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Qué importante, hermanos. Vamos ahora, ya hablamos del punto número 1, que fue ¿cuál? La sabiduría. Ahora, ¿cuál sigue, hermanos? Creciendo en estatura. ¿Sí? Creciendo en estatura. Jesús, dice la palabra de Dios, lo vamos a estar repasando ese versículo para ir avanzando. Jesús crecía en sabiduría, fue lo que ahorita ya estudiamos. Pero también dice que crecía en estatura. Crecer en estatura, hermanos, no significa que debamos de ser muy altos, como decíamos, o que debemos de ser muy bajitos. En la humanidad hay personas de muchas estaturas y no por eso debemos despreciarnos, mas sin embargo muchas veces las personas sí son sarcásticas y muchas veces hacen bullying, ofenden a los chaparritos o ofenden a los más grandes. Pero para Dios, delante de los ojos de Dios, todos somos iguales. No podemos estarnos ofendiendo los unos a los otros por el tamaño, por la estatura que tenemos, hermanos, ¿verdad? Porque debemos entender que todos somos diferentes. Si nos damos cuenta, todos los que estamos aquí en el servicio el día de hoy, todos somos diferentes. Unos somos altos, otros somos más bajitos, pero todos somos de diferentes tamaños, hermanos. Entonces, fíjense bien, para poder desarrollarnos sanos, debemos cuidar nosotros, todos los que estamos aquí, y toda la humanidad, pero nosotros que ya somos responsables delante de Dios de este cuerpo que es prestado, debemos cuidarnos también, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra alimentación. Además que sabemos que somos el templo de Dios, el cual debemos de cuidar. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando cuidamos un edificio, si nosotros lo construimos, llegan vientos, no será derribado, llegan tsunamis, terremotos, todo lo que llegue nunca lo derribará. ¿Por qué? Porque está bien fortalecido. Hablando de nuestro cuerpo, también no será derribado si está bien fortalecido, bien alimentado espiritualmente, hermanos.
Son pocas las personas, hermanos, las cuales les gusta, por ejemplo, alimentarse bien muchas veces, ¿verdad? Últimamente todo lo comemos de carrera. A ver, sean honestos de verdad. A muchos de los que estamos aquí, ¿a quién les gustan las verduras? Así que digan, yo me gustan las verduras. Híjole, estamos como 30 y como a 5 les gustan las verduras y a 25 no. Bueno, ahí vamos a ver quién gana, ¿a quién les gusta el pescado? Muchos al pescado le hacen, ya había alguien que le hizo el feo al pescado. Bueno, las frutas, las comidas como son, por ejemplo, las lentejas, hermanos, las habas. O sea, son cosas verdaderamente que muchas veces las personas las desprecian. Otra vez habas, me hiciste lentejas. No, yo quiero mejor una sopa Maruchan. No, o sea, si nos ponemos a pensar, hermanos, son pocas las personas a las cuales les gusta ese tipo de alimentos. Pero debemos saber, hermanos, que estos son los que nos aportan grandes nutrientes para nuestro cuerpo y son con los que nosotros podremos dar más batalla aquí en la tierra para poder nosotros glorificar a Dios, para poder permanecer más aquí en la tierra con salud. Porque si no, ¿cómo pretendemos tener salud? ¿Verdad? Fíjense, ahora a ver a quién va a alcanzar esta parte. Mayormente los que debemos comer todo eso somos las personas que ya pasamos de 40 años. ¿Por qué? Porque todo este tipo de alimentos verdaderamente nos aportan nutrientes, los cuales dan fuerza a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, nosotros tener una buena alimentación. A la mayoría de las personas en la actualidad, si les dan a escoger entre la comida saludable y una comida chatarra, lo más seguro es que escogerían la comida chatarra. Es importante también saber y entender que la comida chatarra no ayuda a nuestro crecimiento, además que contribuye a que nuestra salud se perjudique con algunas enfermedades, ¿verdad? Ahorita, hermanos, es impresionante. Una señora ayer me decía, le dije, ¿cómo está? Estoy bien. Dice, yo lo único que he tomado en mi vida fue una vez que me dieron colágeno porque me dolían mis rodillas. Pero hace unos días yo estaba de vacaciones en Estados Unidos, dice la señora, y me voy a tomar mis pastillas para el riñón, me voy a tomar mis pastillas para el hígado, es que sufro de migraña, es que el corazón, es que, híjole, dice, de verdad, es increíble. Y yo me puse a pensar, precisamente es por la mala alimentación que tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso es que vienen muchas enfermedades. Yo les voy a decir, hay unos hogares, yo tengo clientes en mi trabajo, que cuando llego yo a sus casas, dicen, es que vamos a comer ya. No quiere pasar a comer. Y les digo, muchas gracias. Hay veces con pena, hay veces que así. Pero la comida es, ¿y qué van a comer? No, dices que vamos a hacer unos chicharrones preparados con cueritos y quién sabe con cuántas cosas. Y dejen de eso. Aparte, no solamente eso, sino su respectiva Coca-Cola por un lado, ¿verdad? Afectando cada vez más la salud, hermanos. En la actualidad, hermanos, entonces existen muchas personas con enfermedades, como comentábamos, pero es porque nosotros muchas veces no preveemos todo eso, no prevenimos todo eso. Nosotros tendríamos la oportunidad de prevenir enfermedades en nuestro cuerpo, mas sin embargo, no lo hacemos. Muchas veces lo más importante es prevenir, pero desgraciadamente como seres humanos lo que estamos haciendo, ya queremos curarnos, queremos sanar, pero muchas veces ya demasiado tarde, ya no podemos porque ya nuestro organismo está dañado, hermanos. Debemos saber que si comemos comidas saludables, seremos personas fuertes y sanas. La comida saludable nos ayuda, hermanos, a desarrollar nuestros músculos y también nuestros huesos. Así también es importante hacer ejercicio y practicar algún deporte, ¿verdad? En el caso de los adolescentes, las comidas saludables pues les ayudan a crecer y a que se desarrollen los huesos cada vez más. Pero en el caso de nosotros, ya las personas ya más grandes, ya de 40 hacia arriba, yo pienso que ya no crecen los huesos. Pero yo lo que sí puedo estar seguro, hermanos, que si nosotros nos alimentáramos como debería de ser, como Dios quiere que nos alimentemos, nuestros huesos no tendrían en un futuro osteoporosis, nuestros huesos no de repente estarían deformes y tendrían artritis y muchas enfermedades que pueden llegar al cuerpo del ser humano por causa de no saber hacer, de no tener, una buena disciplina en nuestra vida. Muchos de los que estamos aquí
Yo creo que muchas veces nos hemos hecho una meta como al principio de año. Este año me voy a poner a hacer ejercicio y hacemos 2 días de ejercicio y creemos que ya con eso la vamos a hacer, ¿verdad? A lo mejor va a ser como un sobrino mío. Un sobrino mío un día, él estaba empezando a entrar así en la adolescencia y quería verse bien. Pues yo creo que ya empezaba por allá a que las muchachitas lo vieran, él quería verse musculoso. Pero yo recuerdo que un día yo estaba así y por una ventana lo estaba viendo. Dije, ¿qué irá a hacer este? Y fui y agarró 2 piedras, así pesaditas, más o menos del mismo tamaño. Y agarró las piedras y agarró una piedra y clase. 1, 2. Y luego con el otro, 1, 2. Y que avienta las piedras al piso. Y ya se queda. Y le hacía así. No, imagínense, hermanos, qué equivocación. Y muchas veces, desgraciadamente, creo nosotros estamos así. Vamos a empezar la dieta. Y nos ponemos una semana que ya nos morimos de hambre porque cortamos toda la alimentación. Pero la realidad es que no debe de ser así. Uno puede comer, pero comer bien. Puedes comer inclusive mucho, pero debemos saber qué es lo que debemos comer, ¿verdad? Entonces, hermanos, otro punto muy importante es cuidar nuestra salud descansando. Muchas personas han de decir, pues entonces yo cuido mi salud descansando tanto, porque yo me la paso descansando. No, descansando de que ya trabajamos, de que ya pasamos una jornada, de que ya proveímos para el hogar. Porque muchos de verdad, hermanos, se la pasan descansando. Y en vez de cuidar la salud, la empeoran, porque tanto se la pasan de ociosos que estar ahí lo único que implica es tener malos pensamientos. Muchas veces la ociosidad hace caer en la inmoralidad, muchas veces al rato ya tienen problemas cardíacos porque no queman grasa, porque no sacan las toxinas. Entonces, no ese tipo de descanso, hermanos. Lo que sí debemos entender, que debemos descansar correctamente, fíjense bien, debemos dormir al menos 8 horas. Es importante no desvelarse. En el caso de los jóvenes, a ver, sean honestos, jóvenes, ¿se desvelan? Bueno, Omar dice que tiene buen horario para dormir. Hay jóvenes que dicen que sí se desvelan. Bueno, honestamente yo les voy a decir una cosa, la mayoría de los jóvenes muchas veces se desvelan en cosas que no tienen provecho. Yo me quedo sorprendido alguna vez que fuimos a visitar a uno de mis hermanos en California. Yo escuchaba gritos a las 10 de la noche, a las 11, a la 1, a las 2:30, a las 3, 3:45 más o menos. Y yo decía, esos vecinos sí que se desvelan, pensaba yo. Pero no, ya luego me di cuenta que se escuchaba muy pegadito a la habitación de nosotros. Un sobrino mío se conectaba más o menos entre 7 y 8 de la noche a jugar el videojuego con sus amigos. Y se metía tanto en eso, una adicción tan tremenda, que eso le estaba haciendo tanto daño a él. Y al rato gritaba y decía, ¿pero por qué grita? Gritaba porque ya había matado al otro y sonreía y parecía, de verdad, parecía un loquito él. Y ya yo le digo a mi hermano, oye, le digo, ¿tu hijo es el que grita a esas horas? ¿Otra vez está en lo mismo? Pensábamos que ya no, y ya mi hermano y mi cuñada como pensaban que yo creo que ya habían corregido eso, no. Pero el muchacho seguía con ese mal hábito. Y él entraba a su trabajo a las 11 de la mañana. Se despertaba a las 10:45, abría los ojos, brincaba de la cama, no se bañaba, ni se peinaba, se ponía y se iba a trabajar a McDonald's. Esa era su rutina de todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, hermanos, debemos de dormir al menos 8 horas, no desvelarnos. Muchas veces, en el caso de las mujeres, se desvelan mucho también. Ahorita también viene siendo lo mismo pues con los hombres, pero yo quiero hablar de las mujeres. Se desvelan mucho cuando ponen una serie de Netflix. Antes existían las novelas y era de 9 a 9:30. Chin, ya se acabó la novela. Bueno, hasta mañana. Salía uno y cenaba y se iba a dormir. No, ahorita no. Ahorita ponen la serie y les gustó el capítulo. Ya nada más uno más. Un capítulo más. Terminan viendo 10, 15 capítulos. Una serie que se debería ver probablemente con moderación en un año, terminan viéndolo en una semana. De verdad, porque pues al final de cuentas como se le puede ir cambiando, ¿verdad? Ahí. Y también, en el caso de los hombres también, ¿verdad? Viene siendo la misma situación. Pero les quiero decir algo, hermanos. La situación es que luego por la mañana, los varones no se quieren hacer responsables, no quieren levantarse para ir a trabajar. Hombres ya casados, ya levántate, amor. Hoy tengo mucho sueño. Pues ¿cómo no va a tener uno mucho sueño? O la mujer, yo no sé por qué tengo tanta pesadez hoy. Nunca sabemos por qué tenemos, pero sí sabemos por qué, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, hermanos,
Cuando nosotros tenemos ese tipo de hábitos en nuestra vida, esto nos va a acarrear problemas. A los hombres que deberían de ser hombres responsables, que deberíamos de ser hombres responsables, nos dormimos tarde, nos andamos levantando tarde. O al menos, si no nos levantamos tarde porque ahí está la alarma duro y nos enfada y mejor preferimos pararnos, lo que hacemos es levantarnos, pero ¿qué pasa, hermanos? Que a la hora del trabajo no rendimos lo que deberíamos de rendir. Nos acomodamos en cualquier lugar y ya nos estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos el bendito hábito de descansar como debe de ser. Ahora, vamos a suponer que sí se levanta uno a las 8 y se van a trabajar. Pero entonces, ¿qué pasa con lo espiritual? Si para ir a trabajar, o los jóvenes para irse a la escuela se les hace tarde y les ponen un retardo y otro, ¿qué quiere decir? Que entonces todos aquellos que llevan ese hábito, no somos capaces de estar a las 6 de la mañana de pie para tener una comunión con Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente deberíamos de hacer? Dormir temprano, levantarnos temprano, pero no lo hacemos y no tenemos una comunión con Dios. Y es importante, lo deberíamos de tener, porque eso es lo que nos va a asegurar un crecimiento, hermanos, en nuestra vida. Ya que estamos hablando pues del crecimiento, ¿verdad? Ahora, ya hablamos, hermanos, del crecimiento físico, ahora hablaremos del crecimiento espiritual, ¿verdad? En nuestra vida secular hablamos de las comidas chatarra, las cuales son como el pecado. ¿El pecado es nutritivo? No, yo el pecado lo considero como una comida chatarra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, igual que el pecado, igual también daña nuestro organismo. Pero sobre todo, hermanos, es más delicado porque no solamente. Al menos si comemos pura comida chatarra secular del mundo, nos vamos a morir y hasta ahí. Si nos arrepentimos delante de Dios, de todas maneras vamos a estar delante de la presencia de Dios. La situación es la preocupación, que si no nos alimentamos y vivimos regocijándonos el pecado, alimentándonos de esa chatarra de pecado todo el tiempo, eso trae consecuencias más graves, porque no son consecuencias las cuales sean temporales, son consecuencias eternas, hermanos. En nuestra vida secular podemos hacer lo que queremos, pero en la vida espiritual no podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, porque este cuerpo que tenemos no nos pertenece. Este cuerpo que tenemos, en el cual habita nuestra alma, es un préstamo que el Señor nos ha hecho. Y cuando nos prestan algo, en vez de regresarlo, peor que como nos lo prestan, nosotros lo que deberíamos de hacer es cuidarlo, para que el día que el Señor venga diga, cuidó el cuerpo, ¿verdad? Cuidó ese tabernáculo, esa casa que yo le di para habitar yo, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense bien, el pecado no aporta nada bueno para nuestro crecimiento. El pecado nos afecta en nuestro crecimiento espiritual cada día como hijos de Dios. Si nosotros nos diéramos cuenta, hermanos, de verdad, lo que el pecado nos afecta y las consecuencias que pueden venir, no solamente eternamente, el pecado muchas veces afecta también aquí, donde estamos, en este mundo, en la tierra. Muchas veces cuando una persona se regocija en el pecado, después empiezan a venir la angustia, la depresión. Yo no digo que siempre suceda ese tipo de cosas, pero cuando una persona sabe que está haciendo mal y sabe que no es lo correcto lo que está viviendo, después de un tiempo empieza a sentir angustia, ansiedad, temores, miedos. Vienen muchas cosas a la mente de las personas. Sobre todo, cuando empiezan a venir todos esos miedos, dicen, es que me voy a morir y me voy a morir. Precisamente porque no conocen de Dios, porque no hay sabiduría, porque no se ha escudriñado las palabras para tener ese conocimiento. Cuando una persona ya tiene el conocimiento de Dios y es sabio para poner en práctica la palabra de Dios, vienen muchos acontecimientos a nuestra vida de salud. Yo un tiempo, les voy a decir, yo tenía miedo a morirme. Híjole, pero no, ya no tengo miedo a morirme. Yo digo, Señor, el día que tú quieras llevarme, me vas a llevar. Yo no puedo vivir espantado, yo no puedo vivir con miedo, con temores, porque tú, ahora tengo la seguridad de que el día que yo muera, voy a estar en tu presencia. Yo, la verdad, ayer platicaba con una persona y le decía, ellos fueron de vacaciones hace unos días, es que da un miedal a ir en el avión y luego truena todo por todas partes, porque yo no sé qué le pasó, pero parece que íbamos en un empedrado de arriba. No ibas en un empedrado, son las turbulencias que llegan y los aviones sí se escuchan medio fellito, pues, ¿verdad?
Les digo, quiero decirte una cosa, yo también tenía miedo a subirme a los aviones. Me subía y cuando volteaba dije, híjole, si se cae esta cosa, no, pues qué, no nos va a quedar nada, pensaba yo. O sea, yo de verdad, yo sí tenía miedo, pero yo nunca pensaba, si se cae es porque el Señor va a permitir que se caiga. Ahora después ya lo pienso así, ahora le da risa a mi esposa porque antes me subía al avión y luego me aventaba una cobija en la cabeza y me ponía a ver una película de caricaturas para ir relajado y se me hacía el camino, ¿a qué horas vamos a llegar? Se me hacía bien largo y me quemaba unas 2 películas, o sea, alcanzaba a ver 2 películas. Y ahora no, ahora me dice mi esposa, Dani, ¿te vas en medio en el pasillo? No, yo quiero ir en la ventanilla porque me gusta ir viendo y si está alto, y digo, si nos cayéramos de aquí, creo que ni sufriríamos, ¿verdad? O sea, si nos ponemos a ver eso. Entonces, hermanos, por ejemplo, nosotros debemos de ser personas ya, las cuales debemos dejar muchas cosas que nos afectan y que nos impiden crecer espiritualmente. Por ejemplo, hermanos, como el chisme, estar de chismositos todavía nosotros ahí como cristianos deberíamos de dejarlo ya a un lado, ¿verdad? La murmuración, la envidia, etcétera, etcétera. Todo aquello, hermanos, que sabemos que nosotros como hijos de Dios ya no debemos practicar, porque dice la palabra de Dios que nosotros ya no debemos practicar. Precisamente mi sobrino quería ser un gran levantador de pesas, pero él no lo practicó, nunca pudo ser levantador de pesas. Un levantador de pesas, un buen levantador de pesas lo practica todos los días, todos los días. ¿Qué es? Un gran levantador de pesas. ¿Por qué? Porque todos los días levantaba pesas. Les quiero decir, un mentiroso que practica la mentira hoy, mañana, levanta mentiras, dice mentiras, dice mentiras, dice mentiras, termina siendo un gran mentiroso, ¿verdad? Un gran pecador. Entonces, hermanos, fíjense bien lo importante que es. Nosotros como hijos de Dios ya no lo practicamos, sí pecamos, somos personas pecadoras todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y qué importante es entender eso, porque si no nos considerábamos pecadores no tendríamos esa necesidad de sentirnos culpables, miserables cuando pecamos y no iríamos nunca delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, en primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hermanos, qué claro es, si nosotros somos nacidos de Dios, si nosotros algún día dijimos, Señor, yo tengo este nuevo nacimiento, creo y confío, creo en ese sacrificio en la cruz del Calvario y creo que tú moriste para salvarme, ese día nosotros volvimos a nacer. Nacimos de Dios, hermanos. Entonces ya no somos practicantes del pecado. Ahora, ¿podemos mentir? Quizás. Yo ahora hace unos días me enojé, híjole. Me enojé porque tengo un vecino que ya en alguna ocasión el año pasado me hizo, pues fue injusto lo que hizo, pero al final de cuentas creo que él pudo ver el amor de Dios en todo lo que se llevó al cabo. Y hubo un problema, me quitó, se puede decir, un dinero injustamente por una entrada a un terreno que esa entrada a mí me pertenecía. Pero yo siempre recordaba una clase que les daba a los niños, no puedes pagar mal por mal. Si alguien te hace mal, págale con el bien, porque el bien va a vencer el mal. Y él me decía, pero es que tú eres y tú eres. Claro que sí, no te preocupes. Si tú quieres el dinero, yo te lo doy. Pero yo no quiero tener problemas contigo, yo quiero tener una amistad contigo. A mí no me importan las amistades. Para querer a alguien, solamente a mí, decía, le digo, no, pues yo pensaba, pues a lo mejor ni él se quiere a la vez que actúa de esa forma, ¿verdad? Bueno, pasó eso. Y esta semana, después de un tiempo ya, yo creo que íbamos, porque como unos 3 meses, yo creo, 4 meses, todo tranquilo, se me volvió a acercar antier y me dice, oye Daniel, ven, ahí voy. Dice, oye, dice, tengo algo que decirte, no te va a gustar. Dije, ¿y ahora qué? Híjole, de verdad, déjenme decirles, cuando me empezó a decir, yo sabía que él nuevamente quería dinero y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, pero tú estás mal. Yo no voy a estar trabajando, le dije, para mantenerte a ti. Le dije, yo trabajo para proveer para mi familia. Y discúlpame, le dije, pero a ti no te corresponde y no tienes derecho a hacer lo que estás haciendo, le dije. Y me empecé a molestar, pues yo creo que Yadis estaba, porque estaba conmigo, estaba así como asustadilla. Y ya luego le dije, Yadis, me enojé.
Ni se te notaba, dice. De verdad. Yo iba con mi corazón pum, pum, pum para la casa y llego a la casa y digo, traigo a mi presión mil y mil. Dije yo, se la traigo altísima porque yo me sentía. Llego a la casa, hermanos, me checo la presión y mi presión era 125, 125/84. Dije yo, Señor, mi presión. Y me acordé, Señor, mi presión. Y digo, Señor, perdóname. Perdóname, yo no quiero tener rencor en contra de este hombre. Voy a seguir orando por él y es lo único que puedo hacer, ¿verdad? Entonces, es una manera importante, hermanos, en lo que podemos nosotros crecer, ¿verdad? Fíjense bien, hermanos. Cuando nosotros leemos la Biblia, es como si nos estuviéramos comiendo un filete, el cual nos aporta nutrientes día a día. La palabra de Dios es lo más limpio, lo más sano que nosotros podemos comer, hablando espiritualmente, para nuestro crecimiento, hermanos. Ahora, no hay otro alimento que nos garantice el crecimiento de nuestra vida espiritual, si ustedes se fijan. La palabra de Dios es lo único que nos da la garantía que seremos personas fuertes espirituales, sanas espirituales, y cada día, hermanos, iremos creciendo como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no se la pasaba perdiendo el tiempo. Jesús se la pasaba orando. Jesús se la pasaba teniendo comunión con el Padre. Jesús no se la pasaba viendo series de Netflix, ¿verdad? Así como lo hacemos, pues. Y no deberíamos de hacerlo, de verdad. Entonces deberíamos de pensar en todo eso y dejar todo eso a un lado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Efesios 4:15, dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de nuestra vida, hermanos? Fíjense bien, si leemos detenidamente este versículo, Nueva Traducción Viviente dice así, en cambio, hablaremos la verdad. ¿Cuál es nuestro objetivo como hijos de Dios? Hablar la verdad, ¿verdad? Pero dice, con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo de la iglesia, dice. Entonces, hermanos, ese tendría que ser nuestro objetivo, ¿verdad? Hablar la verdad. No andar engañando a la gente diciéndole, si tú te arrepientes delante de Dios, serás próspero y serás esto y serás lo otro. No, si no te arrepientes de Dios, delante de Dios, atente a las consecuencias. La verdad, sabemos que es la palabra de Dios. Sabemos que Jesús es la verdad. Sabemos que Jesús es el único camino. Sabemos que Él es la vida. No podemos nosotros hablar a las personas de alguien más. Entonces, esa es nuestra encomienda para nosotros como hijos de Dios. Parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos con nuestro punto número 3, que es el último. ¿Y cuál es? Gracia. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, dice la palabra de Dios. Dice así. Entonces, hermanos, la gracia, fíjense bien, la gracia es una cualidad que hace atractiva a las personas. Las personas que tienen gracia son agradables. Es por eso que usamos el término gracioso cuando alguien nos hace reír. Les gusta estar muchas veces con personas, no que son pesadas para ser chistositos o algo, no. Hay personas que tienen gracia, que simplemente su manera de expresarse, que simplemente su manera de ser te hace que si andabas triste, te da alegría. Esa persona tiene gracia y te la comparte a ti, ¿verdad? Son personas agradables. Entonces, fíjense bien, seguramente agradan las personas con las que pasamos tiempo, que sonreímos. Yo hay veces que veo que hay personas que se sacan una foto en la playa y están sonriendo, porque aquella persona fue graciosa, ¿verdad? Hizo alguna gracia muy simpática, muy liviana, muy ¿cómo se dice? Edificable para la otra persona, que quizá la otra persona traía una angustia por alguna cosa, pero aquella persona que tenía gracia la contaminó, la contagió de aquello, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, hermanos, también la palabra gracia se deriva de la palabra agradecer. Las personas agradecidas son muy agradables. ¿Qué es una persona agradable, hermanos? Una persona agradable es con la que todos queremos estar. ¿A poco no? Nosotros debemos analizar los matrimonios que estamos aquí.
yo debo analizar. ¿Soy una persona agradable? Mi esposa quiere estar conmigo, o mi esposa ni siquiera quiere que llegue porque dice, ya va a llegar aquel, ¿verdad? Y puede suceder. Yo conozco en la familia a una persona que prefiere mejor estar fuera de su casa, trabajando, y busca un trabajo de día. Y luego va a la casa y se baña y tiene un trabajo de noche. Y le pregunto yo, ¿por qué no descansa? Usted debería de estar en su casa descansando al lado de su esposo. Es lo que menos quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque es una persona desagradable, que no tiene gracia, ¿verdad? Una persona que tiene gracia es lo contrario a una persona amargada, a una persona que te hace sentir mal con sus malas bromas, cae mal a los demás. Nunca quieren pasar tiempo con ellos, con esas personas también. No sé si a ustedes les han pasado, hermanos, en alguna ocasión que les han invitado a lo mejor a algún convivio. Ay, dice, me invitó fulano de tal de la iglesia o alguien de la familia a un convivio y nos la pasamos repadre con él. De verdad, vamos a ir. Amor, ¿sabes qué? El sábado nos invitaron al cumpleaños, a una festividad o algo así, que a una comida que hicieron. Vamos a ir. Pero luego de repente se dan cuenta, no, pues es que va a ir Juan y va a ir Pancho. Y ya dice la persona, oye, ¿sabes qué? Te quería comentar, ya se me quitaron las ganas. ¿Y por qué se te quitaron? No, es que no voy a ir. ¿Por qué? Porque Juan y Pancho son personas sin gracia. Son personas que cuando están en esos lugares, en vez de hacer sentir un lugar agradable, un lugar ameno, hacen sentir a la persona un rato de molestia, un rato incómodo, y por eso es que las personas mejor no quieren estar ahí. Por eso, hermanos, es importante conocer a Jesús y ser como Jesús. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia en dos formas, no solamente en una, ¿verdad? Dice que crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Así que debemos saber cuál es la primera, en gracia para con Dios. Cuando nosotros buscamos estar en gracia para con Dios, como consecuencia también estaremos en gracia delante de los hombres, hermanos. Cuando nosotros agradamos a Dios, hacemos las cosas correctas y cumplimos los principios bíblicos. Por ejemplo, cuando oramos, cuando leemos, cuando meditamos, pero eso no es lo más importante, porque si no obedecemos, de nada sirve que hagamos todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante, hermanos, después de todo esto? Leer, meditar, obedecer, ¿verdad? Obedecemos la palabra de Dios, hermano. Cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios también, nosotros tenemos gracia para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, para con nuestro vecino, para con nuestros hermanos en la iglesia, que cuando de verdad uno falta en la iglesia por alguna enfermedad, simplemente una gripa o cualquier cosa, los hermanos están viendo y dicen, ahora no vino el hermano. De verdad, lo extrañamos al hermano, ¿qué pasaría con él? Y terminado el servicio, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Te pasó algo? Hermano, tengo una gripa. Voy a orar por ti, hermano, cualquier cosa, pero se le extraña a esa persona, ¿verdad? Pero ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, si tenemos gracia o no. Cuando por alguna razón no vamos a la iglesia y el día domingo tú vas otra vez, no, pues fíjate que el otro domingo no vine a la iglesia. Y todos dicen, ah, ¿no viniste? Pensamos que sí. ¿Se imaginan? Entonces, de verdad, así es, hermanos. Entonces, cuando oramos y leemos la Biblia, obedecemos la palabra de Dios, honramos a nuestros padres, amamos a nuestro prójimo y de esa manera hallamos gracia delante de Dios. Hallamos gracia para con los hombres cuando somos educados y amables con ellos. Cuando decimos, por favor, con permiso y muchas gracias. Nosotros regañamos muchas veces a los niños porque decimos, es que eres bien mal educado. Le dijiste a tu tío, pásame el refresco y se lo recibiste y ni siquiera le dijiste gracias. Pero yo les voy a decir algo, hermanos. Los adultos, las personas ya grandes como nosotros, aún muchas veces, yo les voy a decir, yo me echo de cabeza, yo me pongo de modelo. Yadira, ¿me pasas eso? ¿Por qué? Pásamelo, ándale, hombre. ¿Por qué? ¿Verdad? Híjole, ay, por favor. Ya ves que te costaba, ¿verdad? O muchas veces, hasta un lado porque voy pasando. Con permiso. Nosotros las personas grandes se nos olvida decir,
con permiso también, ¿verdad? Gracias, con permiso. Es muy importante ser muy cuidadosos, ¿verdad? Siempre haciendo todo con gusto también, hermanos. Lo que hagamos, siempre lo debemos hacer con gusto. Porque si lo hacemos con disgusto, mejor no lo hagamos. Al joven le mandan a hacer algo y si rueda los ojos, mejor no lo haga y vaya y arrepiéntase delante de Dios y pida la sabiduría para decirle a su papá: claro que sí, papá, yo lo voy a hacer. Porque sé que si te obedezco, yo te honro. Y cuando yo te honro a ti, yo estoy honrando a Dios. Quiero ser obediente, papá, a Dios. Y se tiene que ver reflejado en la obediencia hacia ti, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, hermanos. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18, dice: en cambio, crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos nosotros crecer como los carrizos. ¿Eso es algo de los carrizos? ¿No? O las palmeras de coco. Muchas veces se van para arriba, y si se les pega la gana, muchas por allá dan algo y si no dan nada. No podemos crecer así de esa manera. Nosotros tenemos que ir creciendo y a lo mejor como esas palmeras también de coco, también ahí voy, tan chiquitas, pero ya tienen cocos. Así deberíamos de crecer también nosotros, ¿verdad? Vamos creciendo, vamos comprendiendo la palabra de Dios y al mismo tiempo vamos dando fruto. ¿Sí? Entonces, a Él sea toda la gloria, hermanos, fíjense, y estoy terminando con esto, ya estoy cerrando la enseñanza. A Él sea toda la gloria y la honra para siempre. Y con eso terminamos la enseñanza del día de hoy, hermanos. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Fue un gusto estar aquí para compartir la palabra de Dios. Espero y esta noche ya lleguen a su casa, cenen rico ahorita que lleguen y también puedan descansar, ¿verdad? Para que mañana sea un día donde la gente pueda ver nuestro crecimiento. Que digan: ahí viene el hermano grandote, lleno de gracia y de sabiduría. Aquel hermano que cuando me ve haciendo algo malo, o aquella persona que cuando me ve haciendo algo malo me da un consejo sabio, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Y en esta hora, mi Dios, te damos las gracias, Señor, porque cada día tienes algo nuevo para nosotros. Cada día entendemos que tu amor es perfecto, Señor. Aun cuando nosotros somos imperfectos, Señor, tú lo eres todo para nosotros, Señor. Eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro guía, nuestro libertador. Aquel que un día, Señor, cuando nosotros nos encontrábamos perdidos en el pecado, derramó su gracia y su amor. Aquel amor que ahora nosotros debemos compartir con nuestro prójimo, con nuestros hermanos y con todos aquellos, Señor, que están hacia nuestro alrededor. Aún cuando las personas nos hacen mal, nosotros debemos pagarles con bien y que estas personas, mi Dios, puedan ver tu amor reflejado en nosotros. Señor, que todos los que estamos aquí el día de hoy, Padre Santo, Señor, seamos personas que crezcamos, Señor. Que crezcamos así como tú creciste, Padre Santo, Señor, en sabiduría. Que aprendamos a tratar a nuestras esposas, que aprendamos a tratar a nuestros hijos y que nuestros hijos aprendan a tratar a sus padres de la mejor manera. Ayúdanos, mi Dios, a ser sabios cada día, Señor. De nada sirve, Señor, quizás que tengamos tanto conocimiento. El conocimiento de nada sirve, Señor. Pero la sabiduría, mi Dios, que proviene de ti, esa sabiduría, Señor, nos da la garantía, Padre Santo, Señor, de nuestro crecimiento espiritual. También, Padre Santo, Señor, que nosotros tomemos medidas, Señor, para nuestra salud. Que nosotros seamos personas las cuales nos pongamos a pensar que si estamos enfermos, Señor, siempre habrá obstáculos para servir a tu obra, mi Dios. Mas sin embargo, Padre, te quiero decir gracias por tu amor y que nosotros podamos comprender tu palabra, mi Señor. También, Padre, que seamos personas llenas de gracia para todos los que nos rodean, Señor, aún para las personas del mundo, Señor, y que
A través de esta gracia, Señor, que tú has derramado en nosotros, Señor, tú, Señor, seas visible en cada uno de nosotros. Y las personas que no te conocen digan: yo quiero ser como Él es. Porque Él tiene algo especial. Él tiene algo especial. Y eso especial, Señor, nos haga diferentes a los demás, para que con nuestro testimonio de vida, Señor, las personas también, Padre Santo, Señor, puedan dar testimonio a los demás. Y así, Padre Santo, es una manera también, Señor, de hablar de ti. Y también que no tengamos miedo, Señor, porque dice la palabra que nosotros debemos hablar la verdad. Tú eres la verdad, Señor. Tú eres el camino y tú eres la vida, Señor. Sabemos que solamente a través de ti, Padre Santo, todas las personas tienen una esperanza, Señor, de un día estar en tu presencia, mi Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.